Bien, veamos la segunda fórmula, que es la moda. La moda es la medida de tendencia central que se define como aquel valor nominal que tiene la frecuencia mayor. Por lo tanto, una distribución de frecuencias puede tener más de una moda o inclusive no tener moda, cuando todos los datos tienen frecuencia 1. Ejemplo de las dos tablas siguientes, localizar la moda de cada una de ellas. Aquí buscamos la frecuencia, el valor más alto, el valor mayor es la moda, o sea 16, entonces la moda sería 55. Acá en la tabla B, como tenemos dos valores altos, el más alto es 29, entonces tiene dos modas, una es 200 y la otra es 400. Ahora veamos la moda para datos agrupados. Cuando los datos se encuentran no agrupados, la determinación de la fórmula de la moda es muy sencilla. No así para cuando son datos agrupados, que es un poquito más compleja. Hay varios métodos para calcular la moda para datos agrupados, pero el más utilizado, el más preciso en el cálculo, se llama el método de interpolación, que utiliza esta fórmula. Mo es igual a L más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por I. L es el límite inferior de la clase modal. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia anterior a la clase modal. Y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia siguiente a la modal. Y la I es la amplitud o tamaño. Veamos entonces un ejemplo. Dada la siguiente distribución de frecuencia correspondiente al peso en kilogramos de un grupo de trabajadores de una empresa, calcule la moda. Aquí tenemos los intervalos y aquí tenemos la frecuencia. Como en el caso anterior, nos buscamos la frecuencia más alta, que es 16. Esa es la clase modal. Un número entre 80 y 89 va a ser la moda. Ya, como 16 la frecuencia más alta, se encuentra entre 80 y 89. Ahora, ¿cuál es la moda entre 80 y 89? Para eso entonces la fórmula. ¿Ya? Para eso la fórmula. Dijimos que L va a ser 80, el límite real inferior. Delta 1 va a ser la diferencia de 16 menos 12, la frecuencia absoluta de la clase modal, menos la frecuencia anterior, o sea 16 menos 12 que es 4. Y delta 2 va a ser la frecuencia absoluta, la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia posterior. 16 menos 2, 14. Y la I es 10, porque de 80 a 89 hay 10 valores. Así que así reemplazamos la fórmula. L vale 80, que es el límite inferior. Delta 1, que es 4. 16 menos 2 es 4. Delta 1 se repite abajo. Y delta 2, 16 menos 2, 14. Y el tamaño que era 10. Ahora hacemos las operaciones. Primero hacemos la suma del determinador. 4 más 14, 18. Luego multiplicamos y dividimos. 4 por 10 entre 18. Nos da 2,2222. Y luego lo sumamos con 80, que nos da 82,2222. Así que 82 sería la moda en este caso de datos agrupados. ¿Estamos claros? La mediana. La mediana es la medida de tendencia central que se define como aquel valor nominal que tiene dentro de un conjunto de datos ordenados, arriba y abajo de él el mismo número de datos nominales. O sea que divide por la mitad la tabla de frecuencias en dos partes iguales en un conjunto de datos, por encima y por debajo. Eso se llama entonces mediana. Como dijimos, hay dos clases medianas para distribución de frecuencia simple o distribución de datos no agrupados. Cuando los datos recolectados han sido organizados en una tabla de frecuencia simple, la mediana se obtiene buscando en la columna de frecuencias acumulada el valor que esté situado exactamente a la mitad. Veamos entonces un ejemplo. Localizar la mediana en el conjunto de calificaciones mostrado en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla
Este es una tabla de frecuencia tipo 2. Aquí tenemos que hacer una tercera columna, que es la frecuencia acumulada. Como ya lo vimos en distribución de frecuencia, la frecuencia acumulada se suma, se pone el primer dato, 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, 5 más 5, 10, 10 más 6, 16, 16 más 7, 23, 23 más 11, 34, 34 más 15, 49, 49 más 25, 74, 74 más 20, 94, 94 más 23, 117. Y luego ese 117 lo dividimos entre 2. 117 entre 2 nos da 117 entre 2 nos da 58,5. Y buscamos en la frecuencia acumulada dónde está el 58. Se encuentra en este renglón. En el renglón número de la frecuencia del dato número 8. 74. Aquí están los 49 primeros. Entonces el 50, 51, 58 está en este renglón del 74. Entonces la mediana sería 8 en este caso. Para facilitar la localización de la mediana en una tabla, conviene agregarle una columna en la que se anoten las frecuencias acumuladas, FA. Entonces el número total de datos recolectados más 1 dividido entre 2 del dato central de ese. O sea, 117 más 1, ¿no? 117 más 1 da 118. Entre 2 nos da 59. Y 59 se encuentra en este renglón. Por lo tanto, la frecuencia sería 8. Ese resultado se busca en la columna de la frecuencia acumulada y el dato nominal que le corresponde es la mediana. Así que la mediana sería 8. ¿Ya? 117 más 1 entre 2 da 59. La mediana entonces es 8. No 59, es 8. Es el valor nominal donde está la frecuencia de la mitad. Entonces, mediana para datos agrupados. La fórmula correspondiente es mediana es igual a L más N sobre 2 menos FA por E sobre F por I. Donde L, bueno, M significa mediana. L es el límite inferior de la clase o intervalo. N es el número total de datos. FA es la frecuencia acumulada anterior a la clase de intervalo de la mediana. F es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y la I es el tamaño de los límites del intervalo. Veamos un ejemplo. Localizar la mediana del conjunto de datos organizados en intervalos mostrado en la siguiente tabla. Como ya le dije, hacemos una tercera columna que diga FA, frecuencia acumulada. Utilizamos la primera, la frecuencia acumulada. De 1 a 31, de 31 a 61 y así sucesivamente. Estas son las frecuencias, que son 49 frecuencias. La frecuencia acumulada: 1, más 1, 2, más 3, 5, más 5, 10, más 6, 16, más 7, 23, más 11, 34, más 15, 49. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es buscar n medios. 49 entre 2 nos da 24,5. O 49 más 1 entre 2 queda 25. ¿Ya? Para que sea mucho más entero, un número entero. 49 más 1 entre 2 da 25. 25 se encuentra en este renglón. Este renglón que está sombreado va a ser la clase mediana. De esa clase mediana yo necesito la acumulada anterior, que es 23. Necesito la frecuencia absoluta, que es 11. Necesito el límite inferior, que es 181. Y necesito la amplitud o el tamaño, que sería 30. De 1 a 30 hay 30 valores. De 181 a 210 hay 30 valores. Entonces, 49 medios, que da 24,5, menos 23, ya dijimos que la acumulada anterior a donde estaba el 25, el 24,5, el 11, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana, todo referente a la clase mediana. La acumulada anterior, la frecuencia absoluta, el límite inferior y el tamaño. ¿Ya? Entonces, primero hacemos la división 49 entre 2, da 24,5. Luego restamos 24,5 menos 23, da 1,5. Esa resta nunca va a ser negativa,
porque siempre este valor aquí va a ser mayor que este de acá. Si resulta lo contrario, entonces algo estamos haciendo mal. Siempre la división va a ser mayor que la frecuencia acumulada anterior. Así que nos da 1,5. Luego multiplicamos y dividimos. 1,5 por 30 entre 11 da 4,09. Y 4,09 más 181 nos da 185,09. Entonces quiere decir que 185 va a ser la mediana. Es un valor que se encuentra entre 181 y 210. Ya de esa forma se calcula la mediana para datos agrupados. Vuelvo a repetir. Se le da las dos primeras columnas. Usted agrega la tercera, la frecuencia acumulada, sumando 1. Primero se coloca el primer 1. Se suma el segundo 1, da 2. Más 3 da 5. Más 5 da 10. Así hasta llegar hasta 49. Luego dividimos 49 más 1 entre 2. Que da 50, te da 25. Buscamos el 25 en la frecuencia acumulada. Aquí están los primeros valores, los 2 primeros, los 5 primeros, 10 primeros, 16 primeros, 23 primeros. Aquí está el 25 en el número 34. Marcamos esa clase modal, esa clase mediana, la marcamos de un color diferente, porque eso nos va a servir de referencia para utilizar la fórmula. N medios es 49 entre 2. FA es la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería 23. F sería la frecuencia absoluta de la clase mediana. Estamos con la clase mediana, que es 11. L es el límite inferior, que es 181. Y el tamaño es 30, porque el tamaño de esto es 30. Y luego ya la cuestión es hacer el orden de las operaciones. Primero hacemos la división. 49 entre 2, 24,5. Luego restamos. 24,5 menos 23 da 1,5. Luego multiplicamos y dividimos. 1,5 por 30 entre 11 da 4,09. Y luego sumamos. Y eso nos da 165,09. Que es la mediana de este ejemplo. Veamos entonces un segundo ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la frecuencia que son 75. Hacemos la tercera columna que es F de A. Ponemos 16 más 11,27 más 30,57 más 5,62 así hasta que nos dé 75. Luego 75 más 1 entre 2. Tenemos que hacer esa división siempre primero. 75 más 1 entre 2 da 76 entre 2 da 38. 38. Y buscamos 38 en la frecuencia acumulada. Aquí se encuentra 38, en este renglón, en el tercer renglón. Entonces lo marco porque necesito la frecuencia acumulada anterior, que es 27. Necesito la frecuencia absoluta, que es 30. Necesito el límite inferior, que es 23. Y necesito la amplitud, que sería 9. De 5 a 13, 23 a 31 hay 9. Entonces n medio sería 75 entre 2. FA, como dijimos, es 27, la acumulada anterior. La frecuencia absoluta es 30. Y el tamaño, que es 9. Primero hacemos la división, que da 37,5. Luego hacemos la resta, menos 27, que nos da 10,5. Luego multiplicamos y dividimos, que nos da 3,15. Luego sumamos el 23 y nos da 26,15. 26 se encuentra entre 23 y 31. Así que esa sería la mediana. Muchas gracias por su atención.